Buen día. Nosotros somos el grupo número 7 del curso de pensamiento lógico matemático. Nuestro grupo está conformado por Edison Gómez, Gabriela Flores, Eder Guerra y quien les habla, Alexandra Núñez. Estaremos hablando acerca del razonamiento lógico y como una introducción, en esta presentación exploramos el razonamiento lógico y su importancia en la vida diaria. Descubre sus componentes, ejemplos y diferentes tipos. A continuación le doy paso a mi compañera Gabriela. ¿Qué es el razonamiento lógico? Ese razonamiento lógico es la habilidad para analizar, evaluar y sacar conclusiones basadas en la lógica y en la razón. Eso es un proceso mental esencial para un pensamiento crítico. Le doy paso a mi compañero X. Componentes del razonamiento lógico. Premisas. Las premisas son las afirmaciones o proposiciones iniciales sobre las cuales se construye el razonamiento. Inferencias. Las inferencias son las conclusiones lógicas que se obtienen a partir de las premisas. Conexiones lógicas. Las conexiones lógicas son los enlaces racionales que conectan las premisas con las inferencias. Reglas de inferencias. Las reglas de inferencias son los principios lógicos que guían el proceso del razonamiento. Le doy paso a mi compañero Edison. Gracias. Aquí tenemos unos ejemplos de razonamiento lógico y dentro de estos ejemplos tenemos uno de ellos que es el Sudoku, que nos permite resolver de diferentes maneras, obteniendo a través de la lógica algunas aplicaciones de las reglas y conexiones para poder completar dicho tablero. A su vez también encontramos los laberintos, pues que a través del desarrollo de este ejercicio lo que buscamos es encontrar la salida a través del paso de cada uno de estos espacios, pues siguiendo las pistas y los diferentes patrones. También tenemos lo que es el dominó, que es un juego que implica tomar decisiones lógicas y estratégicas para asimismo colocar las fichas de acuerdo a las reglas del juego. Le doy paso a mi compañera Alexandra. En el razonamiento inductivo es una forma de razonamiento que se basa en el análisis de ejemplos y vivencias para llegar a conclusiones generales. Es utilizado en la ciencia y en la resolución de problemas complejos. ¿Qué es el razonamiento deductivo? Este razonamiento deductivo es un proceso de pensamiento que parte de las premisas generales para llegar a unas conclusiones específicas. Estas se utilizan en las matemáticas y en la resolución de problemas lógicos. Razonamiento abductivo. El razonamiento abductivo es un proceso de inferencias en el que a partir de una observación o fenómeno se deduce una explicación probable. Es común en la investigación científica y el razonamiento cotidiano. La importancia del razonamiento lógico en la vida diaria nos implica uno, que es la toma de decisiones. Y en la toma de decisiones es importante el razonamiento lógico porque nos ayuda a tomar unas decisiones informadas basadas en las evidencias, es decir, en las experiencias, evitando el pensamiento impulsivo. Como segunda parte, la resolución de los problemas, y es que a través del razonamiento lógico nos permite abordar los problemas de diferentes maneras, de maneras estructuradas, identificando una cantidad de soluciones que sean viables a través de la evaluación de sus consecuencias. Y por último, el pensamiento crítico, que ese nos lleva a través del razonamiento lógico
a fomentar un pensamiento más crítico, tomando diferente cuestionamiento a través de las exposiciones para asimismo evaluar argumentos y buscar con ello la verdad. En la introducción al método científico es una metodología rigurosa para investigar el mundo natural. En esta presentación se explora en detalle el razonamiento inductivo y deductivo y su relevancia en la práctica científica. Tenemos también la definición y el objetivo del método científico. El método científico. Esta es una metodología rigurosa para investigar el mundo natural, respetando los estándares de una comunidad científica. El objetivo. Explica los fenómenos naturales y si es posible controlarlos o modificarlos para mejorar la vida de las personas. Y por último, la recopilación de los datos. En esta recolección de los datos empíricos, que pueden ser cuantitativos o cualitativos a través de una observación, experimentando e interpretando cada estadística. Razonamiento inductivo, concepto y ejemplos. Concepto, razonamiento inductivo es la capacidad de analizar hechos específicos y elaborar generalizaciones a partir de ello. Ejemplo, ver que todos los cisnes observados hasta ahora son blancos y concluir que todos los cisnes son blancos. Ejemplo 2, descubrir que todas las manzanas que han sido examinadas hasta ahora tienen semillas y concluir que todas las manzanas tienen semillas. Como parte del razonamiento deductivo, aquí tenemos unos conceptos y ejemplos. Entre ellos, pues el concepto es que el razonamiento deductivo hace parte de la habilidad de inferir y como consecuencia específicas a partir de las declaraciones generales, podemos también desarrollar algunos ejemplos y en este caso el ejemplo 1 nos habla de que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Y en el ejemplo 2, si todas las enzimas son proteínas y la pepsina es una enzima, entonces la pepsina es una proteína. Existen diferencias entre el razonamiento inductivo y deductivo. En el razonamiento inductivo, de lo específico al general, del razonamiento inductivo, proposiciones probables, del razonamiento deductivo del general al específico, del razonamiento deductivo, proposiciones verdaderas, del razonamiento inductivo explorativo al razonamiento deductivo explicativo. Aplicación para el razonamiento inductivo en la ciencia. Tenemos el descubrimiento de nuevos microorganismos, que es el estudio de la biodiversidad en un área específica, donde es posible descubrir nuevas especies y establecerlas como en un nuevo contexto general. Tenemos también el análisis de los datos, que se utiliza en los estudios de mercado para encontrar patrones en los datos que permitan formar conclusiones útiles. Y por último tenemos la identificación de los patrones geométricos. Entonces, inductivamente los geómetras en la antigua Grecia establecían principios que ahora forman parte de la geometría moderna. Aplicación del razonamiento deductivo. Física. Deductivo en la ciencia. Física. Los principios universales como la ley de gravitación de Newton y las leyes de la termodinámica son el resultado de la deducción. Química. La formulación de ecuaciones químicas y la prevención de productos químicos son procesos deductivos de clave en la química. Matemáticas. Los teoremas matemáticos como el teorema de
Pitágoras y el teorema de Fermat son el resultado de un razonamiento deductivo. Como conclusiones y resumen del método científico, el razonamiento inductivo y deductivo, encontramos una conclusión, y es que el razonamiento inductivo y deductivo son o hacen parte fundamental para la ciencia, y esta se utiliza en la investigación y en el análisis de los datos. En resumen, el razonamiento inductivo implica ir del específico a lo general, mientras que el razonamiento deductivo implica ir de lo general a lo específico. En ambos métodos, estos métodos son fundamentales en la práctica científica. Silogismos categóricos es la forma estándar. En esta presentación exploraremos los silogismos categóricos, una forma estándar de razonamiento deductivo. Descubriremos su estructura, reglas de validez y ejemplos en diferentes contextos. Definición de los silogismos categóricos. El razonamiento deductivo. Estos silogismos categóricos son un tipo de razonamiento deductivo en el que se puede obtener una conclusión a partir de unas premisas relacionadas. Categorías y términos. Se basa en una lógica de las categorías y se utilizan los términos que representan clases de objetos o los conceptos. Organización lógica. Los silogismos categóricos siguen una estructura lógica rigurosa que nos permite evaluar su total validez. Estructura del silogismo categórico. Términos específicos. El silogismo categórico se compone de 3 términos: el término mayor, el término medio y el término menor. Premisas. Consiste en 2 premisas. La premisa mayor, que establece una relación entre el término mayor y el término medio, y la premisa menor, que establece una relación entre el término medio y el término menor. Conclusión. A partir de las premisas se deriva una conclusión lógica que sigue de manera inevitable. Como ejemplos de silogismos categóricos en forma estándar, encontramos que, como un ejemplo, todos los seres somos mortales o son mortales. La primera premisa, donde se habla del término mayor, es mortales. El término medio sería humanos. En ese segundo ejemplo, o en esa parte, siguiendo la parte del ejemplo donde dice que Sócrates es humano, la segunda premisa, el término medio es humanos y el término menor es Sócrates. Y por último, donde pues encontramos que Sócrates es mortal, la conclusión sería el término mayor es mortales, el término menor es Sócrates. Reglas de validez del silogismo categórico. Como primera, son los términos consistentes. Estos son los términos deben ser consistentes y mantener la misma categoría en todas las premisas. Como segunda, todas las premisas deben ser verdaderas para que la conclusión sea válida. Todas las premisas deben de ser verdaderas. Tercero, infieres una conclusión única. El silogismo categórico permite inferir una única conclusión válida a partir de las premisas dadas. Aplicación de la forma estándar del silogismo categórico en diferentes contextos. Primero, la lógica de la filosofía. La forma estándar del silogismo categórico es fundamental tanto en la lógica deductiva, que ha sido estudiada por los filósofos durante muchos años. 2. Argumentación jurídica. Los abogados utilizan este razonamiento silogístico para construir argumentos sólidos y convenientes para ganar en los tribunales. Análisis de datos.
En la ciencia y la estadística, los silogismos categóricos ayudan a establecer relaciones causales y correlaciones entre variables. Importancia del silogismo categórico en la lógica deductiva. Rigor lógico. El silogismo categórico nos permite realizar razonamientos deductivos de manera estructurada y precisa. Evaluar la validez de argumentos. Nos ayuda a evaluar la validez de los argumentos y a identificar posibles falacias o errores de razonamiento. Toma de decisiones. Al comprender los silogismos categóricos, podemos tomar decisiones más informadas en diferentes áreas de nuestra vida. Como conclusiones, encontramos que los silogismos categóricos son una forma estándar de razonamiento deductivo que sigue una estructura lógica rigurosa. También tiene aplicaciones en áreas como la filosofía, la argumentación jurídica y el análisis de datos. Y por último, su comprensión nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de razonamiento y a su vez la toma de decisiones. Hablando acerca de la validez de un argumento, en esta presentación exploraremos la validez de un argumento utilizando los métodos semántico y sintáctico. Veremos ejemplos y aplicaciones prácticas. ¿Qué es la validez de un argumento? La validez de un argumento se refiere a cada relación entre las premisas y la conclusión, donde si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser necesariamente verdadera. Veremos algunos ejemplos tanto de argumentos válidos como los inválidos. Método semántico. El método semántico para probar la validez de un argumento se basa en analizar el significado de las palabras y las proposiciones. Examinaremos cómo se aplica este método y su utilidad para evaluar argumentos. Como ejemplo de aplicación del método semántico, tomaremos el siguiente argumento, y es que todos los perros ladran. Fido es un perro, por lo tanto, Fido ladra. Usando el método semántico, demostramos su validez evaluando el significado de las palabras y las proposiciones involucradas. Método sintáctico. El método sintáctico para probar la validez de un argumento se basa en las reglas de la lógica formal. Analizaremos cómo se utiliza este método y cómo nos ayuda a determinar la validez de un argumento sin tener que considerar el significado de las proposiciones. Ejemplo de aplicación del método sintáctico. Vamos a considerar el argumento: si llueve, entonces la calle estará mojada. La calle está mojada, por lo tanto, está lloviendo. Si aplicamos el método sintáctico para demostrar su validez durante el análisis de la estructura lógica del argumento. Conclusiones y resumen. En esta presentación hemos explorado la validez de un argumento utilizando los métodos semánticos y sintácticos. Hemos visto ejemplos y aplicaciones prácticas de cada método. Es crucial comprender estos métodos para evaluar correctamente la validez de los argumentos. Muchas gracias. Somos el grupo número 7 de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI.